Bueno, pues sí, entonces bienvenidos muchachos a otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Gracias a todas aquellas personas que están conectadas hoy, miércoles a las 5 de la tarde. Estamos hablando o vamos a hablar de fertilidad con la licenciada Sandibel Utria. Ella es licenciada en bioanálisis con un máster en embriología y es embrióloga senior y en estos momentos está en Ecuador y me encanta la gente que hace cosas distintas. No, es que es algo distinto y fue brutal, porque además lo que estábamos hablando detrás de cámara fue Sí, difícil. Fue difícil conseguir la barajita. exacto. Fue difícil conseguir a Hay alguien de de fertilidad. fertilidad porque hay pocas, o sea, de que conozcamos, bendito sea el creador, porque uno tiene que estar aquí, o sea, repasando las cosas 20 millones de veces. Sí, habíamos contactado con una colega también, pero ella está en España y entonces, ¿sabes? Era así y entonces Complicado. justamente apareció Sandy y yo dije, claro que sí se puede, el universo conspiró para que nosotros habláramos de fertilidad. Totalmente. Lo habían pedido en algún momento, bueno, porque como pidieron líquidos biológicos, también Exacto. pidieron fertilidad. Yo creo que porque todo el mundo le tiene miedo al espermatograma. Yo no sé si miedo. Bueno, Creo que más bien le tienen ahí un poquito de reticencia, de asquito, pudiera ser. Aquí te podría ser, no lo sé, lo van a poner en los comentarios. Muchachos, acuérdense de seguirnos por todas las redes sociales, darle like, darle a la campanita y todos los chiringalitos que ya ustedes se saben, y nos llamamos igual en todos lados, y meterse en nuestra página web que hemos trabajado durísimo para que se vea hermosa, www.sangresudoripipetas.com. Entonces, Sandy, vamos a comenzar con el ABC. Respira profundo que estás nerviosa. Se te notan los nervios. Vamos a comenzar por lo de siempre. ¿Por qué elegiste bioanálisis y después por qué dijiste, mira, sabes que yo quiero hacer fertilidad? a ver, el primer paso, bioanálisis, yo empecé porque yo fui o soy auxiliar de laboratorio. Antes de empezar en el bachillerato, estudié en un colegio donde nos daban técnicos medios en laboratorio clínico. Y allí obviamente ya me incorporé a todo lo que es la vida del laboratorio. Entonces, desde los 16 años estuve ya en hospitales tomando muestras, dentro de los laboratorios preparando las muestras. Entonces, ya esa cercanía a lo que es la vida del laboratorio me encantó. Y mi profesora principal en el colegio era bioanalista Ok. y era excelente, espectacular. Entonces, la verdad, era como una inspiración típico. Fue una inspiración para mí en ese momento y nada, averiguando, la verdad, la carrera me gustó y nada, presenté la prueba interna para quedar y quedé en bioanálisis. ¿Y qué fue lo que te hizo pensar en fertilidad? Porque es algo fuera de la caja, es algo fuera de lo común y bien complejo. Eso es un mundo. Total. Sí, la verdad fue un poco fortuito porque yo empecé en la parte de fertilidad cuando llegué a Ecuador. Entonces, yo estoy en Ecuador hace 9 años y el primer trabajo, o sea, empecé a meter currículums, y en esta clínica en particular yo metí currículum porque decían que tenían un laboratorio, ¿sí? En realidad yo no sabía qué tipo de laboratorio tenían Ok. y fui y metí mi currículum, y cuando me llamaron me puse a ver el background de la clínica, y es cuando veo que es una clínica especializada en fertilidad. Y lo primero que pensé obviamente fue, me van a poner a hacer espermatogramas. Y yo en los 2 años que había trabajado en Venezuela, literalmente había hecho 2 o 3 espermatogramas, Y de no broma. más. Y recuerdo que la experiencia fue un poco bastante traumática porque era 2 horas haciendo un espermatograma, porque tienes que ver el tiempo de licuefacción, luego volver a ver si realmente licuó o no, luego hacer la dilución, luego hacer la tinción. Entonces fue todo un drama Ujú. que realmente este tipo de muestras no te llegan con mucha frecuencia. Entonces ya me puse a leer, a leer, a leer antes de la entrevista, y cuando llegué, la verdad lo menos que me preguntaron fue si sabía hacer o no un espermatograma. El tema aquí era cuál era mi formación, ¿ok? Cuál eran mis habilidades en el laboratorio general y si estaba dispuesta a aprender. Y yo, claro, o sea, yo en general soy como una esponja, me encanta aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces me dijeron, ok, entonces ven mañana para que conozcas un poquito a la embrióloga
y te presentamos qué es el laboratorio en general. Cuando llego, recuerdo que llegué así como es uno, perfumado, con tu uniforme, Hola, buenas, perfumada, llegué yo. sí, mi uniforme, perfumada, maquillada, toda lista para el trabajo de laboratorio. Y cuando llego, ese día ni siquiera pude entrar al laboratorio de embriología porque no podías entrar maquillada, no podías entrar perfumada, nada de eso, Ay, cero. su Ahí se madre. acabó. Ajá. Es mi Ahí trabajo se acabó el soñado, stylish. no necesito maquillarme, yo tengo que estudiar embriología ayer. Yo de por sí no me maquillo. Pero claro, contaminas todo, no Entonces, puedes. Ah, sí, entonces, claro, ahí yo nuevamente pensaba que lo que íbamos a hacer era espermatogramas, ujú. quizás un poco de hormonas, pero nunca me habían dicho en el primer día que íbamos a entrar a un laboratorio de embriología. Entonces, ese primer día lo que hicimos fue ver la parte de andrología y la verdad sí, es un mundo nuevo completamente, ¿sí? Y cuando te cae el 20 de lo que vas a hacer, o sea, cuando realmente entiendes lo que está pasando en ese laboratorio, creo que es imposible no apasionarte y no decir, ok, voy a prepararme por hacer esto bien y por hacer una carrera, ¿no? Ay, y ayudar a la cantidad de gente que lo necesita, o sea, porque cuando van realmente ya a estos laboratorios es porque quieren tener un bebé y de verdad que es un anhelo importante y un tema estresante para las familias, ¿no? Pero que es más o menos como era el día en el laboratorio, porque, ajá, Ajá, exacto. ahora me entró la curiosidad y yo dije, ok, ahora qué es lo que es que, porque yo sé Sí, ¿qué desde es lo el que más punto, haces? yo sé desde el punto de vista de paciente, porque bueno, mi cuñada me dio permiso de decirlo, ella pasó por un proceso de fertilización in vitro y sé su experiencia, pero desde el otro lado no me la sé. A ver, el laboratorio de embriología o en general el laboratorio de reproducción asistida, lo primero que entras es una zona en donde vas a cambiar toda tu vestimenta, te vas a colocar un uniforme lavado dentro de la clínica con detergentes especiales y gorros, zapatones, mascarillas. Como les había comentado, nada de maquillaje, nada de perfumes, nada de pinturas de uñas, nada de cremas, nada de lavarte el cabello, cosas tan básicas como lavarte el cabello ese día e ir al laboratorio, no se deben evitar. O sea, vas lo más Ese es el primer andrajoso paso. posible según nuestra cultura. Sí, exacto. O sea, vas Lo así. más, sí, o Ajá. sea, lo más básico posible. Sí, entonces por lo general siempre tienes unos zapatos que usas en el laboratorio, Ok. ¿sí? Entonces, si vas a tener un cuaderno para entrarlo al laboratorio, tienes que limpiarlo primero, cosas así súper básicas, ya se vuelven todo un tema, ¿no? Entonces, si vienen algunos insumos o algo así, tienes que limpiar con un detergente especial que por lo general es amonio cuaternario, pero que está hecho específicamente para laboratorios de reproducción. Entonces, el tema de, por ejemplo, el COVID, Ujú. fue como que la gente que llegaba al laboratorio con su alcoholcito, no, aquí no pueden entrar con alcohol. Entonces, es enseñar, ¿no? Un poquito. Luego ya ingresas y el lavado quirúrgico y están dos tipos de laboratorios. Realmente son tres tipos de áreas principales. El área del laboratorio de andrología, donde se procesa todo lo que es espermatogramas y todo lo que implica procesar este tipo de muestra. El quirófano o sala de procedimientos realmente no es un quirófano, es una sala de procedimientos que está contigua o al lado del laboratorio de embriología. Y el laboratorio de embriología, que bueno, allí desarrollan los embriones. Entonces, ¿cómo es un día normal? Depende, ¿no? De los procedimientos que se tengan. Como embriólogo manejas, puede ser mucho, depende de dónde trabajes, ¿no? O de dónde estés o cómo se organice la clínica como tal, pero puede que manejes solamente la parte de embriología o puede ser que manejes también la parte de andrología. En mi caso manejo ambos laboratorios y lo que se hace es procesar muestras de espermatograma y el desarrollo de los embriones como tal a través de distintas técnicas.
Las técnicas de reproducción asistida se dividen en baja y alta complejidad. Entonces, las de baja complejidad son inducción de la ovulación, inseminaciones artificiales, y las de alta complejidad son fertilizaciones in vitro como tal, a través de ICSI o convencional, y también las técnicas de preservación de fertilidad, diagnóstico genético preimplantacional, preservación de fertilidad masculina, femenina, todos estos aspectos. Entonces, básicamente eso es como la generalidad de un laboratorio de reproducción asistida. ¿Y cuántos bioanalistas trabajan contigo o tú eres la única bioanalista dentro del laboratorio? Dentro del laboratorio somos 3 embriólogos. Yo Ok. soy embriólogo senior, hay un embriólogo clínico y un embriólogo junior. Son distintas etapas para formación del embriólogo. El embriólogo pasa por embriología junior o embriólogo junior, que es un profesional que está en formación. Ujú. Por El lo nuevo, general pues. es un... El nuevo, Sí, el rookie. nuevo. está en, Exacto. está en formación, está viendo las técnicas, está apoyando en el proceso. Luego, cuando ya aprende a hacer las fertilizaciones in vitro a través de, por ejemplo, ICSI, pasa a ser embriólogo clínico. Y cuando ya domina todas las técnicas de alta complejidad, es un embriólogo senior. Eso, ya eres embriólogo senior, Ya, qué éxito. ya la jefa. Sí, exacto. Y trabajas de la mano entonces con los doctores que se encargarían de hacer el procedimiento de implantación. Sí, la verdad. Ey, Oh, se cayó. Se cayó. ey, Sandy, ¿qué pasó? No. Se le cayó el internet a ella, ¿verdad? Bueno, esto es una pausa. A few Ajá. moments later. Exacto, que unos Perdón. rojitos después. Perdón, le corté con el audífono. Tranquila. A ver, una de las cosas que me gusta mucho del laboratorio de embriología y de reproducción asistida es que el contacto entre la parte clínica y el laboratorio es muy, muy cercano, ¿sí? Entonces, ciertamente nosotros trabajamos de la mano con el equipo médico. Se hacen reuniones para discutir los casos clínicos de los pacientes, cómo se va a abordar el caso de cada paciente, las modificaciones que hay que hacer, las distintas pruebas que se pueden aplicar según el caso. Entonces, es una particularidad bien, bien bonita del área de embriología como tal. ¿Y qué caso, si nos puedes comentar alguno que haya sido, digamos, como que el más rudo, y que después, bueno, no sé, si tuvo, a nosotros nos gustan más los finales felices, Sí. que nos puedas compartir así de donde tú sientas que hubo allí un buen rapport entre el paciente, porque también es súper importante todo lo que es la parte del paciente como tal o de la pareja, porque a veces yo creo, o desde mi punto de vista, el paciente no es uno solo, es una pareja. Son dos, claro Ok, que son sí. dos. Bueno, aunque hay casos en los que sí es uno, en el caso de mujeres que quieran tener hijos con donantes, sí. Ya, sí puede claro. ocurrir. Sí, sí. Pero en general uno, bueno, siempre piensa en parejas que quieren Exacto, tener que hijos. quiera tener hijos. ¿Algún caso así que tú, sabes, albergues como con mucho cariño? A ver, son muchos, Ay, qué chévere. pero en particular tenemos un caso interesantísimo de una pareja con globosospermia, que es espermatozoides con ausencia del acrosoma. Ok. Entonces, este tipo de espermatozoides no pueden fecundar por vía propia, porque no tienen todas esas enzimas que justamente son los que le ayudan a poder penetrar la zona pelúcida, ingresar hacia el ovocito e incluso activarle al ovocito, porque el espermatozoide una vez que ingresa al ovocito tiene que empezar a generar unas señalizaciones internas que varían las concentraciones de calcio y que hace que el ovocito realmente reanude su maduración, ¿sí? Entonces ese es un trabajo importantísimo que hace el espermatozoide y que depende del acrosoma. Entonces, como este paciente no tenía estos espermatozoides sin acrosoma, el 98% de sus espermatozoides estaban en esa forma,
Se llama globospermia porque el acrosoma está encima de la cabecita y es el que da justamente la forma ovalada a la cabeza del espermatozoide. Okay. Entonces, ante la ausencia, vemos es una cabeza completamente redonda, ¿sí? Entonces, por eso se llama globospermia. Entonces, este paciente, al tener la ausencia del acrosoma, no podía hacer este proceso de fecundación y lo que se hace es hacer el ILX, la inyección directamente del espermatozoide dentro del óvulo a través de micromanipulación. Entonces, se coloca dentro del óvulo el espermatozoide previamente seleccionado, previamente inmovilizado, y allí se coloca el óvulo en un medio que tiene estas variaciones ya de calcio, ¿sí? Okay. Como para que el ovocito, sí, para que el ovocito se active de una forma artificial en este caso, porque es el medio el que le está induciendo estas variaciones. Entonces, allí la tasa de fecundación se normaliza por lo general, tuvo una fecundación normal y logramos el desarrollo de una buena cantidad de blastocistos. Este caso en particular lo trabajamos como que muy de cerca con los pacientes porque son pacientes con muchos años de infertilidad y ya han tenido varios tratamientos en los que han fallado, sobre todo el punto de la fertilización no avanza de allí. Entonces, en particular todavía no hemos logrado hacer la transferencia de estos pacientes, pero el hecho de tener embriones que además fueron testeados genéticamente y de 6 embriones, 4 fueron normales. Entonces ya eso obviamente activa la señal de que todo puede llegar a salir bastante bien. Entonces, hasta ahora el proceso va avanzando y bueno, es un caso bastante interesante que hemos tenido. Ese está muy cuchi. Lo que pasa es que ellos manipulan varias cosas. O sea, Manipulan un montón de cosas. es interesante. O sea, yo me puse a leer y bueno, escuché a mi cuñada, etcétera, etcétera. Estoy hablando muy duro. No, Ok. tranquilo. Y me pareció súper interesante porque tiene muchas variables. O sea, podría ser óvulos frescos, óvulos congelados. Entonces es como que ponen el óvulo y ponen los espermatozoides y bueno, hagan ustedes su trabajo o los inyecto yo. O sea, yo creo que yo estoy diciendo un montón de barbaridades, pero más o menos fue lo que entendí. Y entonces es una cantidad enorme de variables y me pregunto ¿en qué momento toman esa decisión? ¿Es un protocolo que deciden según cada paciente? O sea, ¿desde qué momento? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo toman esas decisiones? Porque son demasiadas cosas que hay que pensar. A ver, podemos como que empezar a ver cómo es el proceso general, ¿no? Primero la paciente llega a la clínica y ante la necesidad de una fertilización in vitro, puede ser porque tenga baja reserva ovárica, puede ser porque tenga alguna condición, por ejemplo, la ausencia de trompas, pacientes que están ligadas, puede ser que son pacientes con ovario poliquístico, este tipo de condiciones que eventualmente pueden llevar a la necesidad de una fertilización in vitro. Esta paciente pasa por un proceso de estimulación ovárica controlada. Entonces, se colocan hormonas que van a estimular el desarrollo de los óvulos en los ovarios, ¿ok? De una forma mucho mayor de lo que ocurre en un ciclo normal, ¿sí? Y luego, estos ovarios, estos óvulos que han sido desarrollados, o estos folículos que se han podido desarrollar, se van a aspirar a través de una aguja que ingresa por la vagina y llega hasta el ovario. Se funciona cada uno de estos folículos, sale el líquido en donde están suspendidos lo que son los óvulos. Entonces, este líquido pasa al laboratorio, que está al lado de la sala de procedimientos, y allí vamos buscándolos, ¿sí? Los vamos buscando y los vamos rescatando y se colocan en un cultivo especial que lo que hace es simular las condiciones del útero. Entonces, las variaciones pueden venir. ¿Qué vamos a hacer? Después de este cultivo se colocan los óvulos en una incubadora, ¿ok? Ciertos niveles de CO2, ciertos niveles de oxígeno que nuevamente simulan las condiciones uterinas. Y luego, pasadas unas 2-4 horas, se hace el siguiente paso. Los dos siguientes pasos o las dos posibles pasos son fertilización in vitro convencional, en el que ciertamente se preparan los espermatozoides
y se coloca una concentración específica por cada óvulo y lo que se busca es que este espermatozoide llegue directamente hasta el óvulo, penetre en la zona pelúcida y logre la fecundación. Sí, es un proceso más cercano a lo natural. ¿Ves? O sea, los pones Y juntos para que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, obviamente los espermatozoides no se ponen tal cual como el paciente lo emite, ¿no? Estos espermatozoides pasan por un proceso de laboratorio nuevamente donde se seleccionan los espermatozoides más capaces, se separa el líquido seminal de los espermatozoides para que se puedan realmente activar y luego es que estos espermatozoides se pueden utilizar. La otra variante, que realmente actualmente creo que es la más utilizada, es el ICSI, es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Entonces, en el ICSI, lo que se hace es seleccionar al espermatozoide directamente, seleccionas, ves sus características, que su cabeza esté bien, cuello, cola, que se esté moviendo correctamente, que tenga cierto ritmo de movimiento, ¿sí? Porque los espermatozoides más aptos tienen un movimiento batiente muy, muy energético, ¿no? Entonces, los seleccionas, se inmoviliza un poquito con la cola, no le matas, le inmovilizas, le haces un golpecito en su cola para que deje de moverse. Esto con la intención de introducirle que realmente el espermatozoide luego en el óvulo no se esté moviendo dentro del óvulo y causando un daño allí de todas las estructuras que tiene el óvulo en ese momento formado, ¿no? Y al hacer esto, ya nosotros entonces estamos haciendo el trabajo que les correspondía hacer al espermatozoide. Entonces esas son las dos variantes en cuanto a la forma de unir óvulo y espermatozoide. Al día siguiente, nosotros podemos ver lo que es la formación de la fecundación, que es el cigoto. Entonces, el cigoto ya es esta imagen que hemos visto que son los dos pronúcleos en el centro, uno de la madre y uno del padre, y que ya representan la fecundación que se ha formado, que se ha dado correctamente. Y de allí viene 5 a 6 días de desarrollo embrionario, en donde lo que queremos es que se forme el blastocisto. El blastocisto es el embrión que ya realmente está listo para implantarse en el útero, ¿sí? Entonces es un embrión que pasa por una serie de etapas de selección biológica normal, natural, ¿ok? Solo los más aptos avanzan hasta el final. Entonces las técnicas de reproducción asistida son un proceso de selección continuo, ¿sí? Porque aspiramos un número de óvulos, de los cuales solo algunos van a estar maduros, solo algunos van a fecundar y solo algunos van a llegar hasta embrión blastocisto. Y esto nos asegura que los últimos o los que avanzaron fueron los mejores o los más. Y después de eso le hacen o sea, cuando ya se forma un embrión, le hacen una prueba genética, ¿verdad? Sí, esto también es una variante, porque no toda paciente se le hace una prueba genética. Ah, ok. La prueba genética es diagnóstico preimplantacional. Antes de transferir el embrión, busca saber cómo está genéticamente. Entonces, dependiendo de los antecedentes de la paciente, puedes decidir hacer un tipo de diagnóstico versus otro, porque realmente hay tres. Uno, que te va a estudiar si todos los cromosomas están completos, si no hay excesos ni deficiencias, y podemos diagnosticar enfermedades como el síndrome de Down, ¿sí? Y además sabes el sexo del bebé. Entonces, esta es la prueba más utilizada porque a partir de los 38 años de edad, las mujeres en general tenemos un aumento de la incidencia de síndrome de Down que se relaciona justamente por la pérdida de calidad de los ovocitos, ¿sí? Entonces, esta es la prueba más utilizada porque la mayoría de las pacientes que recurren a un tratamiento de fertilidad suelen ser mayores a 36 años, ¿sí? Este tipo, como les comentaba, también se puede utilizar para pacientes con abortos recurrentes, ¿sí? Que la principal causa es justamente un fallo genético en el número de cromosomas del embrión, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes está recomendado hacer ese tipo de diagnóstico. Las otras pruebas son para enfermedades monogénicas que vienen dadas por un gen en particular. Por ejemplo, se puede diagnosticar el BRCA. Puedes buscar si los embriones tienen la presencia de esta mutación.
Y la otra tipo de pruebas es para fallos estructurales. Cuando en el cariotipo ya sabemos que alguno del padre o la madre tiene una variación estructural de los cromosomas, buscas a ver si el embrión lo tiene y si lo tiene, si está equilibrado o no. Es decir, si va a tener un impacto en su salud o va a pasar como, no va a tener ningún tipo de incidencia en la salud del futuro bebé. Chama, ¿en algún momento tú pensaste mientras estabas estudiando embriología que en la universidad, sabes, que uno estaba en Anatomía. cuando uno está estudiando anatomía, en algún momento tú pensaste que ibas a manejar toda esta terminología? No, no. La verdad recuerdo que cuando lo vimos me pareció muy bonito Okay. el tema de la implantación. Complejo, pero no, o sea, la verdad es que yo era ignorante en el tema de lo que se puede hacer en el laboratorio para la fertilidad, ¿sí? Entonces, cuando llegué a esta área, es como que ahí empecé a entender todas las herramientas que la ciencia tiene como para ayudar a estas parejas, porque el resto nunca se me pasó por la mente, la verdad. Es que sí, es que me parece brutal, porque empiezas desde las hormonas iniciales, porque siempre empiezan por, bueno, la hormona antimulleriana, después, ¿nos estás escuchando? Sí, ya va. Ya va, que hubo un pequeño problema. Ahora sí. Voy a recapitular. Empezamos desde la hormona antimulleriana, que bueno, para ver la carga la carga ovárica, primero les ven FSH, LH, prolactina, no sé qué, igual hacen el espermatograma del hombre. Todo eso es laboratorio. Pero ahí justo en la clínica donde tú trabajas, vamos a ¿cómo se llama? A centrar eso allí. Esa evaluación es hecha desde el principio, o ustedes ya solamente les viene la pareja ya con la batería de exámenes previamente hecha, o le hacen todo ustedes. ¿Y qué debería tener, por ejemplo, cada uno? ¿Cuáles estudios, digamos, en específico debería tener cada uno de ellos? Sí, lo ideal es que se haga todo en el laboratorio. Nosotros lo manejamos así. Ya. En otro laboratorio, que es el laboratorio de inmunología, hormonas, allí se procesa todo este tipo de pruebas. ¿Sí? Realmente en la actualidad lo que se usa más para determinar la reserva ovárica es la antimulleriana. Okay. FSH, LH, la verdad, ya no le prestan. no se pide. Okay. No se pide, solo en situaciones muy puntuales, pero la antimulleriana ya ha pasado a reemplazar todo esto, porque es una medición mucho más fidedigna de lo que es la reserva ovárica de la mujer. Entonces, allí en este laboratorio nosotros procesamos antimulleriana, prolactina, vitamina D, que tiene un impacto general en la reproducción, pruebas infecciosas, y además todo paciente que llega se le hace el espermatograma. Ok. Pero necesitan hacerle una inicial para saber dónde están parados, Claro. ¿no? Sí, no, y bueno. Pero me gusta que sea todo trazable, o sea, que Exacto, que que No te les lo escucho, pones- muchachos. No me nos escuchas. escucha. Dios mío. El internet se volvió Ya, chucuto. La cámara se la dañó. la cámara de seguridad esa donde antes nos podías ver un poquito, ahora ya se terminó de dañar. Se acaba de dañar una cámara. No, la policía. Sí, bueno, pues que esa cámara se dio todo lo que tenía que dar en pandemia, chama. O sea, esa era la cámara por la cual nos estabas medio viendo, era la cámara que le compraron ellos a su hija para que presentara las cosas de la escuela en pandemia. O sea, ya, esa pobre cámara no daba para más. Pues. Perdón, pero ya estoy escuchando así que me tengo que comprar una cámara nueva y estoy Sí. que no. Vamos a tratar de comprar una cámara más decente. Para que los Ahora lo invitados que nos estoy puedan ver viendo bien. es el logo del podcast, nada más. Sí, nos vas a escuchar, estamos en un programa de radio, pero tú sí te ves. Exacto, te ves y te ves fabulosa. Eso es lo que importa, mi amor. Te Fantástica ves y bella. Buenísimo, ya. Yo tengo una curiosidad porque hay dos tipos de óvulos, o sea, son los óvulos frescos y los óvulos congelados. En ese caso, porque es que salió una noticia, no sé qué tan verdad sea,
que acaba de nacer el embrión más viejo del mundo. Era un óvulo congelado de 1996, que esta persona la dio en adopción, además. Además, wow. Ah, sí, a ver, los óvulos pueden ser frescos, que se refiere a cuando aspiras en ese momento el proceso que les comentaba antes, los usas directamente, generas el embrión y transfieres. Eso puede pasar, pero realmente en la actualidad no son el porcentaje de transferencias que se hacen de esa forma es muy bajo. Lo más usual es que se haga una transferencia con embriones congelados. Por ejemplo, una paciente de 35 años o de 30 años puede congelar sus óvulos, ¿sí? Puede congelar sus óvulos para preservar su fertilidad para el futuro. ¿Esto qué sentido tiene? El sentido de esto es la formación de óvulos en la mujer es bastante compleja. Nosotros empezamos a formar nuestros óvulos desde la etapa fetal. Entonces, nosotros nacemos con todos los óvulos que vamos a utilizar durante nuestra etapa fértil, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos con unos 1 millón, 2 millones de ovocitos, ¿ok? Y estos ovocitos se encuentran detenidos en un punto específico de la meiosis, ¿sí? Estos ovocitos durante la etapa fetal empiezan la meiosis y se detienen en el 7º mes y allí se quedan, ¿sí? Se quedaron en meiosis 1. Entonces nacemos con todos esos óvulos que vamos a utilizar durante nuestra etapa fértil y, por supuesto, estos óvulos son sometidos a un proceso de envejecimiento, ¿sí? Y además de envejecimiento, estos óvulos van muriendo por atresia, ¿ok? Un porcentaje casi el 80% de estos óvulos mueren por atresia hasta la pubertad, y en la pubertad es donde realmente empezamos a utilizar un porcentaje muy pequeño de lo que habíamos producido al inicio, ¿sí? Entonces, al estar sometido al envejecimiento, es normal que a partir de los 35 años nosotros veamos que estos óvulos genéticamente no están 100% normales, ¿ok? Entonces, al no estar el óvulo normal, al tener más cromosomas de un tipo, porque hubo alguna pérdida de cromosoma durante la terminación de la división, terminamos formando embriones que no están saludables, que pueden terminar en un aborto o en una no implantación, cuesta muchísimo más embarazarse, ¿sí? Y este efecto calidad ovocitaria se hace mucho más intenso a medida que pasa la edad. Entonces, a los 38, de todos los óvulos que producimos, aproximadamente el 40% tiene un daño genético. Y Wow. cuando llegamos a los 40, aproximadamente el 50-60% tiene un daño genético, ¿sí? Entonces, la intención de congelar óvulos viene dado por eso, ¿no? La intención y la necesidad. Congelas óvulos a una etapa más temprana, donde este daño todavía no es importante, y los puedes reservar para más adelante, en el que tú ya decidas que quieres ser madre, ¿sí? Entonces, estos óvulos realmente no hay un tiempo de congelación máximo, porque las técnicas que utilizamos ahorita tienen muy buena tasa de supervivencia. Y se ha podido ver, justo la noticia que leías, es cierto, o sea, no hay óvulos que pueden tener 20 años congelados y ser completamente factibles de desarrollar un embrión saludable, ¿sí? Entonces, no hay un tiempo límite de congelación. Luego pasas por descongelación a este óvulo y sales embarazada a los 40 con la calidad ovocitaria que tenías a los 30. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Del uso entre óvulos frescos y congelados. Mira, aquí ya vienen preguntas del público y nuestra amada Nandi dice, ¿cuántas oportunidades tiene el paciente para que se pueda lograr el bebé? Me refiero a intentos. Acá en México lo hacen hasta donde sé 1, 3 y 5 intentos. Sí, realmente nosotros tratamos de que las 4 transferencias es un muy buen número para alcanzar hasta un 95% de chance de embarazo,
¿sí? Nunca pueden ofrecer un 100% de chance de embarazo, ¿sí? Pero cuando ya acumulas 4 transferencias de embriones, ¿ok? Morfológicamente normales, morfológicamente buenos, la tasa de embarazo máxima es del 95, ¿sí? Ya después de allí continuar haciendo transferencias, ya es una conversación entre el médico y el paciente, ¿no? De cuáles son las posibilidades, de cuál es la situación que está pudiendo afectar el no conseguir un embarazo. ¿Bajan las ¿sí? Pero probabilidades luego hasta del 4. cuarto intento? ¿Bajan las probabilidades o sigue siendo la misma No, cantidad? sí, a ver, si no la logras en 4 transferencias de un embrión normal, ¿ok? El chance de que vayas a salir embarazada en una quinta se disminuye, ¿no? O es menor el chance de que vayamos a lograr un embarazo, porque algo no está funcionando allí. No quiere decir que no lo vayas a lograr, sino que hay que tener una conversación y aterrizar un poco las expectativas en esos casos. Pero depende de cada situación particular de los pacientes, se puede seguir intentando hasta lograr el objetivo. En ese caso, entonces sería viable, estoy aquí just guessing, ok, estoy hablando desde la total ignorancia y me encanta porque, o No, sea, preguntamos cosas chama, y o sea, aprendemos. no sabes lo alucinada que estoy. Estoy callada es cuando yo me callo de más, es porque estoy abrumada y, mm, o sea, así como que, o sea, Estás aprendiendo, Sandivel estás sabe más que un aprendiendo. pescado salado. Ajá. Y entonces, ¿sabes? La ves así con esa soltura Que de que dale. entonces se quedó en una parte de meiosis y entonces yo que me babeo. Entonces, fíjate, estamos hablando de que hay 4 oportunidades de implantación. Sí. Si tú, suponiendo, estoy hablando bajo un supuesto, estamos ya en implantación número 3 y eso no, digamos, no se ha sentado ese embrión dentro del útero. No se ha logrado la implantación. No se ha logrado la implantación. Se debería comenzar a pensar entonces quizás en un ambiente hostil para ese, o sea, de ese útero contra ¿cómo se llama? Contra ese embrión. De alguna manera. De alguna manera, y entonces comenzar a pensar quizás en un vientre subrogado. Sí, tal A ver, vez. eh, nosotros tenemos muchos casos de pacientes que han tenido más de 4 transferencias, pero en ciclos diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de una paciente que para nosotros es una paciente muy querida. Esta paciente viene de Estados Unidos de hacerse 4 tratamientos, ¿sí? Ella se hizo 4 tratamientos. En un primer tratamiento se hizo una transferencia y tuvo una pérdida en el primer trimestre. En el segundo tratamiento le hicieron diagnóstico genético a los embriones para ver cómo estaban y le transfirieron un embrión que genéticamente era normal, cromosómicamente era normal. Volvió a perder. La tercera transferencia, ella tuvo una pérdida, pero ya en un desarrollo o en un punto Ujú. del embarazo mayor. Dios ¿Sí? mío. En el bebé creo que estaba ya de unos 3 meses y ella perdió. Aquí en estos casos hay que ver los otros factores que tú comentabas, ¿no? Más que nada lo que nosotros evaluamos cuando la paciente llegó fue el factor masculino, ¿sí? El factor masculino, al nosotros evaluarlo, teníamos unos espermatozoides que eran muy bajos en cantidad y además tenían una serie de anomalías morfológicas importantes, ¿sí? Por lo general, la morfología de los espermatozoides no es tan determinada. Ok. Tanto así que en un espermatograma las formas normales que esperamos es de solo un 4%. Entonces, realmente casi ninguna de las formas anormales, que si un cuellito con una gota citoplasmática un poquito más grande, realmente no va a impactar. Pero en este caso teníamos espermatozoides de cola muy cortita, enrollados algunos, con unas cabezas amorfas, dobles cabezas. Entonces decidimos en este caso sugerirle un donante, ¿sí? Entonces, el donante para ella fue el hermano de su pareja, ¿sí? Como para mantener la línea genética, ¿no? Entonces, esto se hace con consentimientos y demás, pero el punto fue que ya ahí cambiamos el factor genético, generamos embriones y se logró el embarazo.
¿sí? Entonces, esta paciente tiene más de 4 transferencias, Ok. ¿sí? Ok. Pero en distintas approach, o sea, en distintos formas de orientar el tratamiento, ¿sí? Lo que no debería pasar es que en un solo ciclo, con todos los embriones estudiados, sigamos transfiriendo embriones sin pararnos a ver qué otra cosa puede estar pasando. Ok. Por Sí, eso son muchas variables las que definitivamente. toman en cuenta, son muchísimas, entonces bueno, cambias una para probar, o ensayo y error, ¿no? Aquí Sí. Nandi también pregunta cuántos óvulos fertilizados se hacen por intento. Realmente no hay un límite, cada paciente es diferente, ¿sí? La cantidad de óvulos que yo puedo generar en un ciclo no necesariamente es la misma de una paciente que tenga mi misma edad y que no tenga un antecedente de fertilidad, ¿sí? Porque eso va ligado a la reserva ovárica. La reserva ovárica es todos estos ovocitos que nosotros tenemos desde que nacemos, Ujú. ¿sí? Y que normalmente en cada ciclo nosotros tomamos un porcentaje de esa reserva para empezarlo a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todo en la reserva ovárica y el cuerpo de forma natural, sin importar si hay una incidencia hormonal o no, toma un porcentaje y lo preselecciona, ¿sí? Entonces, esta preselección es lo que se va a influir por la FSH y va a desarrollarse un óvulo, que es el que finalmente se ovula en cada ciclo, ¿sí? Okay. Entonces, en reproducción asistida, lo que hacemos es de toda esta parte que se preseleccionó, ese porcentaje inicial, vamos a colocar las hormonas que faciliten que todos lleguen hasta el final, ¿sí? Okay. Realmente estamos aprovechando un proceso completamente natural del cuerpo, porque si no, lo que pasaría de ese porcentaje que se preseleccionó es que uno se desarrolla y el resto va a 13, porque así está diseñado el sistema para que sea una ovulación única, Ok. ¿sí? Okay. Entonces, en reproducción asistida se aprovechan todos estos preseleccionados a través de la colocación de hormonas externas y eso es lo que al final vamos a tener nosotros en la aspiración o lo que Okay. vamos a lograr obtener. Entonces, realmente puede variar. Si mi base es de 10 y un porcentaje que va a tomar es el 2%, obviamente voy a tener el número de óvulos al final. Pero si una persona tiene una base de 20, y tomas el 2%, otro no. Y así sucesivamente. Y la implantación, o sea, ¿cuánto? Porque hubo una época que por eso habían triplets, Ah, sí, trillizos, embarazo embarazos múltiples. De múltiple. hecho, está la famosa esta que tuvo óctuples. Sí, ella tiene 8. Ah, la que salía en Discovery. Ajá. Ajá, la que tuvo el programa en Discovery, sí. Entonces, ¿cuántos embriones pueden implantar por cada procedimiento? O deberían, o está estipulado, no sé. No sé cómo decirlo sin que tocar Sí, susceptibilidad. No, no. a ver, desde hace unos 4 años para acá, el objetivo siempre es una transferencia de embrión único, un solo embrión. Ok. Ok. Entonces, incluso, bueno, ese es el objetivo siempre. En reproducción asistida, tener más de un bebé no es necesariamente un éxito, ¿sí? No se considera así. De hecho, la estadística la sacas como embarazo único, embarazo gemelar, embarazos dobles, general, ¿sí? Porque el objetivo siempre es apuntar a un solo bebé. Los embarazos múltiples tienen muchos riesgos para la madre y para los bebés. Ujú. Entonces, el objetivo debe ser un solo embrión. Además que una cosa que yo siempre le digo a los pacientes es que cuando decidimos transferirnos 2 embriones, tenemos que considerar que podemos tener hasta 4 bebés. ¿Por qué? Porque cada embrión puede dividirse Claro. en dos y Ujú. tener los gemelos. Entonces, nosotros sí hemos tenido embarazos de gemelos, producto obviamente de la transferencia de un solo embrión. Entonces, todos esos riesgos están presentes. Lo que pasaba antes es que se transferían embriones de un estadio mucho
más temprana. Entonces, en vez de este proceso que les contaba de que llegamos hasta blastocisto, hasta el día 5 o 6, Ujú. lo que es que nos está asegurando que el embrión que está llegando al final es el embrión más apto. Lo que se hacía antes era transferir embriones en cigoto, que era ese punto de la fertilización o de la fecundación efectiva, o en día 3. Y se transferían muchos porque se sabe que de lo que está en buenas condiciones el día 3, solamente un 60% va a avanzar hasta el final. Entonces, me imagino que el pensamiento era, transfiramos 4 para que de los 4 queden 2 Exacto. y tengamos un chance de que queden los 2. Entonces, esto era una práctica que se hacía antes y ya definitivamente eso no se realiza. Está prácticamente muy mal visto transferir más de 2 embriones. No debería ocurrir ese tipo de Claro, pero es cosas. que todo va avanzando. Entonces, fíjate, sobre todo en el La campo doña de los ocho. exacto, el campo de la fertilidad no está exento de eso. Antes uno se quedaba en que, bueno, es un óvulo y es un espermatozoide. Ahora imagínate, o sea, de No, o allí. sea, el ambiente de calcio, o Exacto. sea, Ojo, que lo voy a ¿cómo se llama? estudiar De porque no lo había escuchado hecho, ama. lo que pasa es que tú entraste un semestre después que yo, pero justo el profesor Orosa dio, sí, fue creo que un congreso o algo así, y él comenzó a dar ¿cómo se llama? Sus charlas acerca Ujú, de todo lo que es la parte de estudio del líquido espermático, del líquido seminal. ujú. Y obviamente, eso te estoy hablando, si yo De tenemos los años 16 de 1600. graduada, mami, te estoy hablando de hace por lo menos 20, Ah, pero es que en 20 años han 25. pasado muchas cosas. Entonces, eso, ¿sabes? Antes era una clasificación de esto y esto, en donde nada más se apuntaba a que las formas anormales eran las que eran poco aptas. Fíjate lo que nos está Ujú. diciendo Sandibel ahorita, que es como que, mira, los normales son apenas 4. Entonces 4%, o ya sea, la forma ya no tiene tanto que ver no tiene porque tanto no peso. tiene tanto peso dentro de la parte de la fecundación. Sí, me acuerdo que En- nos enseñaban eso, o sea, y exacto. que cuidado con la morfología, porque, ajá, eso es súper Exacto. Entonces, importante. imagínate, y de los que estás hablando tú, o sea, ya estamos hablando de ambientes ricos en calcio, Sí. de que los pones, igual yo estuve en el Centro Médico Docente de la Trinidad, Brutal. ahí estuvimos, o sea, bien chévere, de verdad, eso fue un curso de actualización en técnicas in vitro, también de los años de la catapum, o sea, no te puedes imaginar. Pero el laboratorio de reproducción asistida de allí, Es brutal. Sigue siendo brutal. Y no lo sé, no lo conozco. Ahí creo que está el profe Víctor. Víctor. Pero tengo, Iba a decir Vicente, no sé por qué, pero no no. empieza por B Víctor, pequeño. sí. Cualquier cantidad de tiempo que uno no entra, ¿no? Además, que es lo que dice Sandy, o sea, eso para entrar debes estar, o sea, Ya sabes que no puedes involucrado. ir con las uñas pintadas ni Exacto, ni nada. nada, ni maquillada, o sea, que no es un área Ni como bañada. el laboratorio normal, pues sabes que un Sí. laboratorio normal, pues digamos, puedes acceder. Sí, sí, sí. Aquí obviamente todo tiene un protocolo de bioseguridad. Bueno, porque es parecido, Extremo. es parecido a todo lo que nos contaban de biología molecular también. Tal Es cual, bastante bueno, es parecido. biología molecular. Sí, sí, la verdad es que de sí. hecho sí. Mira, aquí está otra pregunta. El ánimo también creo que desgasta, luego se desgastan emocionalmente. ¿Cómo ustedes hacen el approach con los pacientes? Porque esto es un trabajo en equipo entre médicos, los embriólogos y los pacientes, porque es en pareja. Ese trabajo psicológico creo que es súper importante dentro de estos procesos porque además son procesos estresantes y largos. Aparte, sí. ¿Cómo Y hacen costosos. y costosos? Pero eso ya es otra cosa, pueden ir a planificación financiera y ya, o sea, eso Bueno, ya es otro tema. Pero la parte emocional es desgastante porque además tienes una mujer que le están poniendo un poco de hormonas, empezando por allí, pero todo el proceso es muy fuerte. ¿Cómo hacen ese approach o ese acercamiento y cómo les orientan a los pacientes como para que tengan ese mejor ambiente psicológico posible, tal vez? Sí, sí, totalmente. Primero, en casi todos los servicios de reproducción asistida existe el acompañamiento por psicología.
Entonces, una de las primeras citas que tienen las parejas es con la psicóloga especialista en reproducción y ella le va dando herramientas a la pareja para que vayan manejando cada etapa del proceso. Esto es súper importante porque la reproducción humana es compleja, es muy compleja. Eh, en general, incluso un embarazo natural es difícil. Ovulamos una sola vez al mes. Ese óvulo que ovulamos puede no estar en buenas condiciones, puede no haber una fecundación y realmente toma tiempo, ¿sí? Entonces, este proceso que falle, por ejemplo, una primera transferencia no quiere decir que la siguiente también lo va a hacer, pero el hecho de que la paciente vaya con la mejor aptitud o con todas las herramientas psicológicas para afrontar ese proceso, cambia en general el resultado incluso, porque tenemos que considerar que existe el cortisol que al final puede estar completamente elevado y te está impactando negativamente en todo tu perfil hormonal. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlas desde el principio del proceso. Y además nosotros hemos incorporado algo que me parece muy importante, que es el acompañamiento también de el embriólogo hacia las parejas. Entonces, yo tengo un acompañamiento, una asesoría con los pacientes también antes de que inicie sus tratamientos para explicarles todo, ¿no? Toda esta parte de lo que pasa detrás de cámaras. Entonces, el hecho de que ellos puedan ir entendiendo, ok, me van a aspirar 20 óvulos, pero yo no voy a tener necesariamente 20 embriones. Ajá. Ok. Cuando tú le dices, tuvo 10 embriones, ok, qué buena noticia. El entender el proceso te hace entender lo que está pasando Y disminuye la ansiedad de alguna manera. exactamente, y asimilar los resultados de otra forma. Porque realmente tener 20 óvulos y haber desarrollado 10 blastocistos es un excelente resultado, si lo ponemos en perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, de todo lo que, de los procesos, por ejemplo, que ellos entiendan de lo que me inspiraron, puede que algunos óvulos estén inmaduros y los vamos a descartar porque es lo mejor descartarlos, porque no es que no queramos usarlos, es que no se pueden usar por esta y por esta razón. Perfecto, está bien, buenísimo. Pasamos al siguiente paso. De los embriones que están en día 3 perfectos en buena morfología, el 60% va a avanzar hasta el final. Recordemos que aquí se activa la genética del embrión y solo los mejores embriones van a llegar hasta blastocisto. Perfecto, muy bien. Llegamos con la cantidad final de blastocistos y es el recibir la noticia es completamente diferente. Y eso ha cambiado mucho la forma en la que los pacientes se manejan también. A veces si no tenemos suficientes embriones dicen, ok, vamos por un segundo tratamiento porque entienden de qué se trata. Si no funciona la primera transferencia, ok, vamos para la segunda y nos va a ir bien. Entonces, es un afrontar diferente. Pero sí, es una parte muy importante. De hecho, todo el equipo, desde la persona que recibe, la recepcionista, hasta el médico, hasta el embriólogo, hasta todos tenemos que tener una actitud de abrazar a esa pareja y acompañarlos Claro, realmente en todo el proceso. Totalmente. Es que sí, creo que es un proceso muy delicado y que tiene demasiada información. O sea, de verdad que es demasiada información y que están estresados. O sea, de verdad que están muy, muy estresados y yo creo que mientras más información tienes, puedes disminuir la ansiedad. Sí. Claro, ojo, Te siempre... puede jugar a favor y en contra. Porque a veces uno, o sea, y creo que pasa con el personal de la salud en general, que a veces cuando manejamos más información somos los peores pacientes, justamente porque manejamos más información. Entonces quizás un poco también, o sea, el Sí. paciente que está y pasa no solamente en fertilidad, sino En todo. cuando son pacientes que tienen condiciones crónicas que ellos ya conocen, o sea, y conocen cómo es el desenvolvimiento, es un poco más difícil lidiar con ellos porque tienen esa cuota de información extra, ¿sabes? Sí. Entonces, así como que a veces Sí, a la veces ignorancia juegan te contra. salva. O sea, Sí, como esta amiga que tenemos en común, que 5 minutos antes de la cesárea estaba buscando todo lo que podía salir mal con Sí, la sí, anestesia raquidia. exactamente. Sí, no hagan Justo eso.
Justo eso iba a comentar, porque al final cuando el equipo de salud o tu equipo de acompañamiento es el que te da la información y sabes que puedes acceder a ellos si tienes alguna duda, consultarles, eso también baja la probabilidad de que vayas a empezar a buscar información por fuera, porque la información que te va a dar tu profesional es orientada a tu caso. Exacto. Entonces, Sí. eso también ayuda, ¿no? El acompañamiento en general. ¿Cada cuánto tiempo se puede hacer un procedimiento? Depende del tipo de procedimiento. Por ejemplo, una aspiración, una estimulación ovárica, hay situaciones en las que se puede hacer inmediatamente después. De hecho, hay algunos protocolos de estimulación que, por ejemplo, se llama DuoStim, estimulación doble, en donde finalizas una estimulación, inicias la siguiente para aprovechar esos folículos que no terminaron de crecer completamente, pero que están ahí en el medio camino. ¿Sí? Okay. Hay veces en las que tienes que esperar el próximo ciclo, porque estás muy estimulada, porque quedaron demasiados, tuviste una respuesta muy elevada, entonces es mejor esperar. Todas estas variaciones dependen mucho de la historia clínica y de cómo en general responde la paciente a la estimulación. En cuanto a las transferencias de embriones, eh, depende. Si fue una transferencia negativa, o sea, no hubo implantación, lo más seguro es que se puede hacer en el ciclo siguiente. Sin embargo, a veces cuando tenemos negativos con embriones normales, genéticamente normales, puede ser que sea necesario hacer otro tipo de pruebas. Ahorita existe el estudio de la expresión genética del endometrio. ¿Sí? Okay. Entonces, el endometrio tiene una etapa, una etapa que se llama ventana de implantación, que realmente son horas, que son las horas en las que el endometrio es capaz de recibir al embrión y permitirle la implantación. Fuera de estas horas, el embrión se va a perder independientemente de que esté saludable, que esté perfecto. Esta ventana de implantación es predecible en la mayoría de las mujeres. Sin embargo, hay casos, un 10% de casos, en los que esta ventana de implantación puede estar desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, transferir, ¿ok? Y si la ventana está desplazada, no vamos a tener un embarazo. Entonces, en estos casos, a veces cuando les comentaba que tenemos embriones genéticamente normales, todo aparentemente está controlado a nivel hormonal, no hay un antecedente adicional, podemos irnos a estudiar esa ventana de implantación a ver cómo está. ¿Sí? Se estudia específicamente la expresión genética y vemos exactamente dónde está esa ventana de implantación. Entonces, en estos casos se alarga un poco más el poder hacer una nueva transferencia porque hay que esperar un ciclo para hacer este tipo de pruebas y luego en el siguiente personalizar la transferencia según los resultados. Entonces, son variaciones que se pueden ir haciendo en función de cómo vamos avanzando en el ciclo como tal. Wow. Sí. Wow. O sea, es hiper, mega, recontra personalizado. O sea, nosotros hablamos de Sí. medicina personalizada, Sí, pero pero es así exacto, como que literal, no hay nada es. más personalizada que la reproducción asistida. No, increíble, o sea, me parece increíble y dentro de esta parte personalizada, aquí, es que Nandi, we love you. ¿Existen algún tipo de dietas especiales o algún acompañamiento nutricional que deba tener el paciente? La pareja. La pareja. Bueno, en este caso, bueno, la ya. mujer, porque para la transferencia, ¿no? Para que implante. Correctamente. Sí, en general, cuando ingresan, las pacientes siempre pasan por medicina interna también, dentro del mismo centro. Entonces, allí se orienta todo lo que es estilo de vida. El estilo de vida definitivamente sí va a impactar. No es que tengamos que seguir una dieta en particular, pero en general tener hábitos saludables. Entonces, se le recomienda a la paciente hacer ejercicio, bajar los niveles de estrés, tratar de comer tener una dieta balanceada, ¿ok? Tener actividades de recreación, todo ese tipo, un grupo de apoyo, todos esos aspectos en el estilo de vida influyen, ¿sí? Por ejemplo, el espermatograma
es una prueba que suele alterarse mucho por estilo de vida del paciente. Entonces, tratar de dormir bien. Cosas como no dormir bien pueden afectar el espermatozoide. Cosas como no alimentarse bien o tener una semana previa muy estresante puede alterar el espermatozoide. Entonces, todo ese tipo de observaciones son importantes previas y cara a un tratamiento. Se me ocurre preguntarte, ya que tocaste otra vez el tema del espermatograma, digamos como que un refrescamiento acerca de lo que es la correcta preparación para, ¿cómo se llama? Para Sí. este procedimiento. O sea, me parece que es súper oportuno porque me imagino que como todo, claramente, Cambió. cambió, porque Cambió. en el momento en el que quizás ¿cómo se llama? Nosotras lo vimos, era, si mi memoria no me falla, de 5 a 7 días de abstinencia sexual. Ajá. La abstinencia, además, no podía ser, la toma de muestra no podía ser asistida. Ajá. O sea, había una serie de Esta es la requerimientos. parte preanalítica. Sí, no, a ver, yo he Exacto. hecho un solo espermatograma en mi existencia. Yo hice Uno. un poco más. Yo hice un poco más porque en uno de los centros donde trabajé, los días lunes eran lunes de espermatograma. Sí, o sea, la gente agarraba, iba No los eran los lunes lunes de y eran Coquito. por lo menos, sí, recibíamos dos, justamente Ok. por lo que es el estudio, la cosa, Ajá. se recibíamos 2 espermatogramas los días lunes, Los lunes. solo 2. Porque, o sea, imposible que un solo bioanalista pues se abocara a hacer 3 o 4 espermatogramas y además porque siempre lo hacía, digamos, la parte que estaba en hematología, Ok. porque bueno, teníamos ahí en los El microscopio. contadores, el microscopio, no sé qué y tal. Y los Entonces colorantes. eso se lo endosaban a la persona que hacía la hematología. Entonces, coño, tienes que hacer hematología Más espermatograma los lunes de Coquito. Exactamente. Entonces los lunes nada, entonces se recibían hasta máximo 2 espermatogramas. Ok. Pero bueno, ¿Sigue obviamente. siendo igual esta parte preanalítica? A ver, en la parte preanalítica, actualmente se recomienda de 2 a 7 días de abstinencia. En la toma de muestra únicamente por masturbación, Ok. ¿sí? Normalmente pueden ingresar a la habitación ambos, pero se les hace mucha hincapié en que únicamente por masturbación. Ok. Todo el contenido del eyaculado debe ir al envase. La primera parte del eyaculado es la más importante porque es la que tiene la mayor cantidad de células o de espermatozoides. Lo demás suele ser líquido seminal. Entonces, súper importante que todo el contenido vaya al envase. Si es que el paciente pierde parte de la muestra, por lo general en centros de reproducción, eso no invalida la prueba como tal, sino que él tiene que decir, ¿ok? Se me perdió, Ok. se me botó una parte de la muestra y fue al final de la toma, o fue Ok. al principio. Entonces, si analíticamente vemos que algo está alterado, bueno, no sabemos si realmente es un artefacto porque dejaste perder parte de la muestra, repita. Pero por lo general suele ser, no afecta, ¿no? A veces cuando los pacientes no pueden tomar la muestra, que les cuesta, que realmente es un proceso tensionante, estás ahí en un Sí. Ujú. laboratorio, en Sí, que una clínica, en un Súper cuarto. incómodo, es incómodo. Ojo, como Claro. te digo, me imagino que si eso es una clínica de reproducción asistida, va a tener una habitación lo más confortable posible. Sí. En este centro de salud donde yo trabajaba, mami, era sube al baño de piso 4. No, o sea, he tenido amigos que han pasado por estos procesos y que han tenido que hacerse los espermatogramas y me han contado las atrocidades que se han, y de verdad que digo, pobrecitos. Porque, o sea, que sí que Sí. en un baño todo sucio, que no Sí, por había eso. agua, y era Exacto, y o que, sea, coño, no te porque- hubieses hecho eso ahí. Claro, porque no lo haces en el sitio adecuado. No, pues, o sea, vete, entonces, vete y devuélveme la plata porque esta broma está toda sucia, chao. Exacto, ¿Sabes? mínimo. No. Sal corriendo, claro. Claro. O sea, porque además no Total. sabes cómo van a manejar la muestra. No, no he dicho nada. Pero, en fin, Son cosas que pasan. cosas que pueden que pasan. ocurrir. Sí, o sea, la recomendación es tener un cuarto especial para la toma de la muestra. Claro. Incluso con algunos estimulantes como los videos y demás, ¿no? Sí, Para que el claro. paciente se le da internet para que el paciente pueda también acceder y todo.
Entonces, si el paciente no puede tomar la muestra, en estos centros de fertilidad lo que se hace es, se le puede prescribir Tecnidafil, que es Viagra. Ujú. Entonces, allí obviamente le ayuda a tener la erección y poder emitir la muestra. Entonces, por lo general funciona bastante bien, pero obviamente tiene que ser indicado por el médico, Sí, claro. directamente Sí. por el médico fertilidad. También hay en la literatura hay algunas recomendaciones, los condones que no tienen espermaticidas y demás, pero realmente es complicado, ¿no? Que vayan a tomar una muestra en esas condiciones en una clínica. Entonces, por lo general, el tema del Sildenafil funciona bastante bien. Si el paciente vive bastante cerca del laboratorio y se puede llevar la muestra en menos de unos 15, media hora, se puede también aceptar que el paciente tome la muestra en la casa. La recomendación es mantener la muestra una vez tomada por ejemplo, tienes un suéter, te puedes colocar la muestra en estos bolsillitos del suéter para que se mantenga a una temperatura menor a la corporal, pero que no esté frío ni esté caliente. ¿Sí? Entonces Ok. así puede viajar la muestra hasta el laboratorio. Ya 15 a pasado ese 30 tiempo, minutos. sí, es complicado un poquito hacerlo fuera de esos rangos porque tienes que ver la licuefacción. Ujú. Entonces la licuefacción normalmente se ve a la media hora, ¿sí? Entonces es importante que el paciente lo emita. Ahora, en centros de reproducción asistida, esto es para pruebas diagnósticas. Ujú. Sí, obviamente tenemos que estandarizar toda la fase preanalítica para poder tener un resultado confiable. Pero si es una muestra que estamos tomando para un procedimiento, ahí se puede ser un poquito más flexible en estas cosas, porque bueno, ya vamos es a preparar la muestra, no vamos a diagnosticar, vamos a preparar para utilizar. Ya. Bueno, ya sabes, es súper importante, digamos, este repaso, sí, porque Sí, no, súper hay, importante. o sea, hay cuentos, o Es sea, que mami, los si tú quieres escucho. cuentos, o sea, No, y los escucho detrás de la pantalla y que, pero dime cómo lo voy a procesar, dame la marcha. Los no, pero es escucho, que pero eso no va a eso pasar no en va a este pasar. capítulo, muchachos. Exacto. Pero sí es importante, bueno, que las personas que no son bienalistas, que nos están escuchando, porque afortunadamente tenemos un público bien variopinto, Sí. ¿cómo se llama? Se enteren un poco de cómo son las cosas dentro del laboratorio, Sí. ¿no? Y cuál es la importancia, y lo hemos dicho inclusive con otro tipo de muestras, pero en este caso, ¿cómo se llama? Que la cuota de responsabilidad pues es mucho mayor Del paciente. del paciente, ¿no? Sí. La fase preanalítica es bien importante. Lo que siempre les digo, o sea, si no van a hacer la parte preanalítica correctamente, tenemos mucha probabilidad de que el examen o la medición salga mal. Y entonces, al salir una medición mal, los van a diagnosticar mal y entonces los van a tratar mal. Digo, en el tratamiento. Exacto, no van a tener el tratamiento correcto. Eso. Ujú. Entonces, no tiene sentido gastar tiempo, recursos, dinero, si no se va a hacer la fase preanalítica correctamente. Sí. ¿Te ha tocado, Sí. Sandy, de casualidad, digamos que pacientes hombres que estén resistentes a que, ¿cómo se llama? Pudieran ellos tener alguna cuota de responsabilidad en que no, o sea, que no haya embarazo? Sí, lamentablemente sigue siendo frecuente. Ok. Hay muchos pacientes que van como, yo sé que yo estoy bien, pero quiero saber qué tiene ella. Entonces, la fertilidad o la infertilidad es un tema de la pareja. Ujú. Y el hombre también influye y también participa como factor causante de la infertilidad. Más o menos un 30% de los casos son por una causa masculina. Y más o menos en un 30 adicional, la causa es combinada. Hay un factor masculino y un factor femenino involucrado. Entonces, eso hay que tratar de concientizarlo, porque a veces también muchas veces esto también trae más carga a la mujer durante el proceso. Y al final la mujer queda también marcada como culpa
si es que no se logra el embarazo, y eso obviamente no es la intención de esto. Entonces también el trabajo previo a iniciar cualquier tratamiento va orientado a eso, a explicar que la causa es de ambos, que es un tema de ambos. Sí, es que estos temas son complejos. Hay, hay un caso bien particular que podría ocurrir un falso positivo con la HCG cuantificada, ¿verdad? ¿En qué caso se podría dar eso cuando están en el proceso de la fertilización? Un falso positivo o un embarazo bioquímico, ese tipo de Sí, situaciones. O sea, que tengamos una... quería ir hacia eso, Ok, exacto, hacia esa explicación del ok. embarazo bioquímico. Sí, realmente en el embarazo bioquímico puede ser que sí hubo una implantación que fue mínima, aunque fue por un tiempo muy cortito. Puede ser que simplemente esa beta que se midió era producto del trofo del mismo blastocisto y que realmente nunca se llegó a implantar, ¿sí? Okay. Entonces, son embarazos que incluso pueden tener una beta de 150, que son, por ejemplo, un valor que suele ser un valor bueno, sobre todo si consideramos que son solamente una semana de embarazo o 2 semanas de embarazo. Entonces, por lo general, hubo una implantación, pero fue una implantación Fallida. muy fallida completamente. O sea, Ujú. se implantó, pero automáticamente de esa misma forma se perdió, ¿sí? Entonces, son betas que bajan en 48 horas. Normalmente siempre se hacen seguimientos de 48 horas en las primeras semanas de embarazo y el valor debería duplicarse. Ujú. Sí, entonces si tenemos inicialmente 150, a las 48 horas ya deberíamos tener unos 300 como para nosotros proyectar que ese embarazo es un embarazo evolutivo. Ujú. Si el valor no sube, sube muy poquito, ya entonces vamos orientando de que puede estar pasando un embarazo bioquímico. Y por lo general, al segundo o tercer control, ya hay una negatividad de la beta. O empieza a bajar la beta y eso Ujú. es lo que se considera un Sí, embarazo bioquímico. sí, un embarazo. Sí, traté de irme por allí, pero dije en falso positivo. También, bueno, están la mola y ese tipo de condiciones. eh, no las hemos tenido porque la mola viene de una, únicamente se activa en la genética masculina, ¿sí? Entonces realmente tenemos un blastocisto que el blastocisto se divide en dos partes, él es redondito como un Ujú. globito, Ok. tiene unas células en la parte de afuera que van Ujú. a formar la placenta y en la parte central tienen unas células pegaditas, más compactas que van a formar el bebé, ¿sí? Entonces, la mola viene de que esa parte interna no está, solamente está el trofo. Ok. ¿Sí? Solamente está la parte que forma placenta. Entonces se implanta y se empieza a desarrollar de una forma exagerada, ¿no? Eso, la probabilidad de tener una mola en reproducción asistida se reduce porque tú estás viendo el Claro. blastocisto. Ujú. Entonces estás viendo el blastocisto, estás viendo por lo general que se le ve súper bien su masa, se le ve bien compacta la masa, que es la que va a formar el bebé. Hay veces que esa masa puede estar un poco como más disgregada y son embriones de menor calidad. Pero todo ese tipo de condiciones se hablan con los pacientes y por lo general siempre puedes verla más y siempre deberías verla más. Ok. Bueno, es que todo esto va conversado con los pacientes por lo que estoy viendo. O sea, es que Sí, en claro. serio, es un tema como muy centrado. En el ámbito legal, ¿hay alguna restricción? Por ejemplo, que solo sean parejas o pueden ser personas solas. No, yo creo que pueden ser personas solas. No sé, ve, No creo que sé. eso cambia dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? Supongo. Sí, justamente aquí en Ecuador no hay una legislación clara. En muchas partes de Latinoamérica pasa así. Eh, pero el donde hay más restricciones definitivamente es en Europa. Allí hay países en donde no pueden hacerse ciclos parejas solas, ¿ok? No pueden, los donantes, por ejemplo, tienen que ser con su identidad, o sea, tú tienes que conocer la identidad del donante, ¿ok? No son donación Anónimo. anónima. Ajá. Ok.
Hay países en donde no puedes desarrollar tienes un número límite de embriones que puedes desarrollar, ¿sí? Ok. Los demás embriones tienes que dejarlos como en una etapa muy temprana de desarrollo, porque ya después de ciertos días de desarrollo ya se consideran como que tienen vida, ¿no? Ok. Este, hay, hay muchas variaciones. También hay muchas legislaciones en las que no te permiten hacer tratamientos a partir de, o sea, antes de cierta edad. O sea, depende muchísimo de la legislación de cada país, pero sí, definitivamente hay restricciones. Sobre todo una de las restricciones que yo considero eh, es el tema de selección del sexo, ¿sí? Hay algunas legislaciones de países en Europa que no permiten seleccionar el sexo del bebé, a menos que lo estés haciendo por una enfermedad. Estas enfermedades que están ligadas al sexo. Ok. Entonces, si ya tienes un antecedente de una enfermedad ligada al sexo, es la única forma en la que la legislación te va a permitir hacerle la prueba de los embriones para poder evitar ese sexo en particular y transferirte el contrario. Pero siento que muchas veces no se entiende mucho el objetivo de ese tipo de pruebas. También los pacientes tienen la ilusión, ¿no? Pero es algo que hay que trabajar, porque seleccionar el sexo no es el objetivo de ese tipo de pruebas. Ese Claro. tipo de pruebas nacieron para evitar enfermedades. Entonces, si nos ponemos a elegir, no, yo quiero una niña, y viene la otra paciente, no, yo quiero un niño, entonces al final nosotros podemos estar generando una distribución poblacional de aquí a unos años diferente, porque las técnicas de reproducción asistente, o sea, las técnicas de reproducción asistida cada vez se usan más y tienen una razón de por qué se usan más, es porque se está postergando cada vez más la maternidad. Ujú. Entonces, si nos ponemos en ese tema de seleccionar el sexo continuamente, no sabemos el impacto que eso pueda tener en el futuro. Entonces, sí, es importante legislar cada Creo que en cosa. Estados Unidos sí se puede, porque escuché a una actriz conversar sobre su proceso en algún momento, hace rato ya, Ujú. y que ella eligió el sexo de ambos hijos. O sea, uno es un varón y el otro es una niña y lo había elegido. Mm. Entonces creo que en Estados Unidos se puede. Bueno, Bueno, me en corrigen. esto hace poco estuvimos conversando con el profesor Simón Amaro un poco acerca de, bueno, de las técnicas como el CRISP y de embriones modificados genéticamente para comenzar a tratar ciertas, como dices tú, ciertas enfermedades. Y bueno, justo surgió la pregunta de cuál es el límite, ¿no? Porque entonces empieza que, bueno, voy a escoger si es niño o niña, después, bueno, Que voy a tenga los ojos escoger azules, que tenga los ojos verdes. después que tenga los ojos verdes, después que, o sea, y el impacto que eso podría tener, no solamente, como estás comentando tú, en la parte de la demografía, sino además en posibles efectos de posmanipulación de de esos genes, ¿no? Sí, tal cual. O sea, tú reprimes o de reprimes algún gen, pero no sabes entonces qué otra repercusión o qué otra modificación haya a Va a haber a nivel futuro. molecular No. que pueda hacer una modificación a futuro. Ajá, aquí paramos de nuevo para un momento de publicidad. Bueno, y si quieres decirle al mundo que eres bioanalista sin decir que eres bioanalista, mira, qué cosa tan bella son estas camisas hechas por nuestro queridísimo colega Antonio, mejor conocido como @bioanálisis. No, las tenemos todas en la tiendita, nos encantan. Bueno, tenemos las nuestras, pero tiene 1000 modelos, literal, 1000 modelos. Y él los va a tratar bellísimo. Lo pueden hacer a través de la página web www.sangresudoripipetas.com, en la tiendita que tenemos todos los diferentes modelos de Antonio. Además, puedes escoger si es para dama, para caballero, si es S, M, L, plus size, etcétera, etcétera. Y cualquier recomendación que tengas también nos las puedes dejar por allí por la página. Son súper ricas, son de buena calidad, son de algodón y mira, las lavan. Y mira, queda exactamente igual. Intacta. Así que bueno, nada. vayan Aprovecha, corriendo. cómpratela. Sé cool. Nos vemos. ¿Cuál es tu procedimiento de reproducción asistida favorito? O sea, ¿cuál es el que te gusta?
vamos a estar claros. Uno Sí, no, como, uno siempre le uno gusta como más una bienalista, cosa que uno otra. tiene más una técnica que afinidad, otra. una técnica que otra. A ella le gustan las Elisa, yo las odio. Por ejemplo, compra tu guía de Elisa. Y entonces me imagino que dentro del laboratorio de reproducción asistida, pues estará alguien que le encanta hacer los espermatogramas, está alguien que le encanta hacer los El ICSI ICSI, y ujú. está alguien que le encanta hacer una FIB. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es donde tú dices, y además soy un taco? El ICSI definitivamente es súper, súper bonito. Es un proceso muy delicado. Ok. Entonces, Para los que no eh, saben qué es el ICSI, brevemente y ya, entonces dices por qué te gusta tanto. el ICSI es cuando tomamos el óvulo maduro, ¿sí? Hacemos la aspiración. Tenemos este óvulo que está rodeado de una serie de células de la granulosa, lo denudamos, nos aseguramos de que está maduro, está desnudito, o sea, está la célula únicamente. Tomamos, colocamos en un medio especial, es un medio que hace que los espermatozoides se muevan más lentos, ¿sí? Como Ok. más viscoso. Allí colocamos los espermatozoides y les vemos de cerca sus características morfológicas. Nos aseguramos que su cabecita esté bien, que su cuello esté bien, que la cola esté bien y que se mueva de una forma particular, que tenga un movimiento batiente, ¿sí? Que es lo que nos indica que está como preactivado. Ese espermatozoide lo tomamos, lo movemos a otro medio, le inmovilizamos su cola, le damos un pequeño golpe. Todo esto es como, imagínense un juego, Un videojuego. un videojuego así, no sé cómo se llama esto, los PC5, creo que. Ajá. Que no nos está Por O sea, el mando, imagínense por el tipo eso. de Por el tipo de mando, ajá. Exacto, tienes un mando de un lado, de la parte derecha, en la parte izquierda, Ah, son tienes dos joystick. agujas en eso, entonces tienes un microscopio invertido, ¿sí? Tienes en ese microscopio invertido dos agujas, ¿ok? Una con la que vas a manipular el espermatozoide y una con la que vas a manipular el óvulo, ¿sí? Y al lado tienes los motores, que son estos controles, Ok. ¿sí? Entonces allí en estos controles tienes succión, subir, bajar, ir a un lado, ir al otro. Y con todos estos controles es que tomas el espermatozoide, le inmovilizas la colita, ¿okay? Con un golpecito, y luego lo tomas y lo inyectas en el óvulo. La inyección se tiene que hacer en una posición específica del óvulo, porque en este punto el óvulo ya ha formado el uso meiótico. Ok. Entonces, cuando el uso meiótico tiene una ubicación que se cumple en casi todos los casos, y entonces tienes siempre que evitar ese uso meiótico, te lo ubicas de cierta forma, inyectas el espermatozoide adentro, ¿sí? Rompes la membrana, pinchas en la membrana, succiones para que se rompa e introduces el espermatozoide. Entonces ese proceso obviamente es súper bonito. Normalmente ahorita se hace el ICSI en casi todos los casos, o depende de la preferencia del centro, pero realmente el ICSI tiene una finalidad puntual y es los casos de infertilidad masculina. Esos casos en los que hay una oligospermia, hay espermatozoides que solamente logramos obtener porque fuimos al testículo y sacamos una biopsia y allí sacamos los espermatozoides. Entonces tienes poquitos espermatozoides, tienes espermatozoides que no se mueven pero que están vivos, tienes espermatozoides que no tienen el acrosoma, ¿ok? Todas estas variaciones, para eso está hecho y diseñado el ICSI. Entonces, es súper bonito ver un caso que es muy complejo y que logras tener la fecundación efectiva a través de este tipo de técnica. Ya, pero ¿cómo Entonces, se sí, por entrenan eso para eso? dije, Es que ya nada más la parte, o sea, Es que yo ya estoy yo me- alucinando, nada más con la parte de le das un golpecito a la cola, o sea, es como darle Dije, un latigazo tucu, tucu. a algo que, exacto, un tate quieto. Un tacatá. Exacto. Sí, pero ya va, espérate, o sea, debe ser un taco, ¿sabes? En los videojuegos estos de agarrar peluche. Exacto. Debes ganarlos todos. Mentira, Por un mentira. tema sí, pero por debes destreza tener, fina. Exacto, la motricidad fina la debes Pero tener ¿cómo se súper entrenan? desarrollada. ¿Cómo se entrenan para eso? Porque es que no puede ser con un paciente, obviamente, porque es un tema muy, muy delicado. ¿Cómo se entrenan ustedes los juniors? O sea, ya que tú eres senior, ¿cómo te entrenaste cuando eras junior para poder utilizar
usar los joystick estos en algún procedimiento? Eso es paciencia, persistencia y muchos óvulos inmaduros. Entonces, ¿Viste? O sea, es que no entonces, puede ser en un paciente, tienes que, porque tienes que aprender que sí que, dónde está Sí, el botoncito exacto, de succionar, de taca, subir, bajar, cómo derecha, darle el izquierda. tácata. No, y cómo se llama lo del uso mitótico. O sea, No, tú estás sí, loca. que- O sea, la vaina que agarre, da vuelta. Pero los no sé qué. inmaduros no lo saben. Chama, qué éxito. No vale, qué brutal. Me encanta lo que sí, haces. realmente es un, gracias. La verdad es un tema de mucha persistencia. Yo creo que el embriólogo tiene que ser una persona con mucha paciencia, con mucha tolerancia a la frustración también, porque es desarrollar habilidades que no te imaginabas que ibas a tener que desarrollar en algún punto de tu vida. Por ejemplo, yo siempre pensé que yo tenía un buen pulso. Aquí me di cuenta que era un desastre. Porque como, porque como la micromanipulación es una cosa tan mínima Mm. y además lo haces con unas pipetas que tienen punta de vidrio. Entonces, es una pipeta Pasteur de Ajá. vidrio que la estiras con fuego, la estiras hasta llegar a un diámetro para poder trabajarla en el laboratorio. O lo haces también con unas stripper que son unas pipetas chiquititas, pero estas son de plástico. Entonces, el nivel de precisión que tienes que tener tiene que ser tal que nunca toques el fondo de la placa con la que estás trabajando. Porque imagínate que si la tocas y es de vidrio, partes el Claro, vidrio y ahí ajá. se fueron los óvulos o Y los se marchó. embriones. Sí. Exacto. O generas también como que sucio en la base de la placa porque estás raspando la base de la placa. Y también con el de plástico es súper incómodo porque se dobla, ¿no? Entonces, el nivel de precisión que tienes que desarrollar es muy fino. Entonces, para eso tienes que sacrificar algunas cosas, como por ejemplo el café. Ah, Entonces, ¿ves? el Segunda cosa café, por la cual Exacto, no. sí. Uno, la tolerancia a la frustración. Exacto, Dos, tengo que dos. bajar el café. O sea, olvídalo. No, paciencia, La tres. reproducción No, asistida no, no es para mí. no lo No es vamos a para mí. lograr. realmente, realmente yo, por ejemplo, no respondo de esta forma al café, pero todos mis amigos, mis conocidos embriólogos, la mayoría no toma café por eso. Lo que sí es que no puedes desvelarte, ese tipo de cosas, el nivel de estrés tiene que tratar de controlarlo porque todo al final se refleja en el pulso. Entonces, O sea sí, que es mucho. tienes que hacer como que yoga o cosas así, no puedes hacer CrossFit tampoco, porque no, también. Si haces brazos Tienes el día que, anterior, Exacto. estoy diciendo sí, o locuras, sea, perdón. cada quien va identificando las cosas que pueden poner en riesgo el pulso, ¿no? Entonces, en particular, yo, mis cosas que me pueden afectar son no dormir bien o o estar en un nivel de estrés muy alto, ¿no? Entonces, por eso la organización en general de las tareas es importante para que ese nivel de estrés sea el normal, o sea, normal de una jornada estresante, pero no a un nivel Que te puede afectar el tan pulso. sí. Entonces, ese tipo de cosas son ensayo, 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 y siempre lo haces con ovocitos que están descartados, que están inmaduros, que estuvieron muertos, blastos de embriones que no llegaron hasta el final, con todo eso vas practicando. Y es mucho de parte del embriólogo junior hacer eso, porque realmente el embriólogo senior, el embriólogo clínico está en otra. Está en sus cosas, está full, está pendiente de esto. Entonces, el embriólogo junior se le dan las directrices y él es el que, ok, me voy a quedar, voy a ponerme a practicar, ok, que sobró esto, me pongo, me siento. Entonces, es poco a poco, ¿no? Ir desarrollando todas esas destrezas. Ya, o sea, no tienes un adulto supervisándote. Es como que, mira, hermanito, aquí tiene usted los óvulos, aquí Siéntese con están su tus agujas. broma. Dele. Y bueno, ya queda como Embárrala. tú dices, pues de la proactividad que tenga de la persistencia que tenga ese junior de sentarse y quedarse hasta Claro. las 10 11 de la noche. Friéndose los ojos Mientras ahí. no le tiemble el pulso para agarrar. No, y me supongo que en algún momento la soltará. Y que mira, hoy estoy demasiado frustrado, déjalo ir. Sí, me imagino. Sí, es importante todo eso. Claro, sí vas a tener supervisión, pero es que como es un tema que tienes que practicar tanto, Ujú. olvídalo, no vas a tener
un 100% de supervisión siempre. Entonces, en algún momento el senior se te va a poner al lado y va a ver lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Empieza de nuevo. O el senior se va a parar o el senior se va a parar y te va a decir, perfecto, súper bien. O obviamente te va a corregir, te va a decir, pero no vas a tener un 100% de seguimiento en tu práctica durante el proceso de desarrollo de la destreza. Porque es eso, es práctica, práctica, práctica y constancia, pues. Entonces, van a haber puntos de evaluación, de puntos de mejora, de darte las directrices y todo eso, pero de resto es mucho, mucho de la proactividad de la persona y que tanto quiera aprender. Se tiene que tocar ahí, bueno. Sí, bueno, es echarle como pichón, todo. pues. Igual pasa con las Elisa, igual Sí. pasa con, o sea... Con todo, porque es que la verdad es que te vas a fajar en mayor grado una broma que te guste o que te interese de No, alguna además, manera. además. Mira, ¿qué consejo, ya para ir cerrando, qué consejo le darías a a los bioanalistas que quieran desarrollarse en el campo de la reproducción asistida? Bueno, justamente lo que conversábamos, o sea, tiene que ser una persona que esté dispuesta a aprender, a reaprender muchas cosas. Yo sí creo que el bioanalista tiene todo para desarrollarse exitosamente en esta área. Es una área que además te permite unificar muchos conocimientos que nosotros adquirimos en la escuela y aquí también pues poner en práctica cosas como el control de calidad que tiene que ser tan fino en cada uno de los detalles. Pero sí tiene que haber esa disposición de aprender algo nuevo en lo que vas a llegar y no vas a hacer lo que ahorita eres. Quizás eres un experto en lo que estás haciendo en este momento, te mueves como pez en el agua. Aquí hay que empezar desde abajo y empezar a formarse. Entonces, ese proceso puede ser que no todos estén dispuestos a hacerlo. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta al momento de decidir incursionar en esta área. Brutal. Me encanta. De verdad que, Sandibel, no sabes lo genial, lo mucho que te admiro o que te admiramos realmente, porque creo que es mutuo. Una conversación deliciosa. Se pasó ultra repito, rápido, muchachos. Se pasó súper rápido. Una vez más, repito, sabes más que un pescado salado. Eso a mí, o sea, a nosotras, de hecho, compartimos eso que nos vuela la mente. No, aprender de alguien más, de una experticia que jamás en mi vida se me hubiese ocurrido. Que además, yo te lo juro que llamé a mi cuñada y que, mira, chama, cuéntame tu experiencia para poder entender esto, para ver cómo Carrizo lo puedo ampliar, porque además dijimos que vamos a tratar de que esto sea para la parte técnica y para el público en general que esté interesado en las cosas. Y no tenía ni idea. O sea, sabía así como que por encimita. Y bueno, sí, yo creo que el viaje fue lo más por encima posible, ¿no? Sí. A pesar de que hiciste énfasis en varias cositas, pues de realmente como que de todo el proceso, o sea, si nos empezamos a parar En cada proceso por cosa. sí, o sea, No, el lo del diplomado, ambiente pues. de calcio No. me voló el coco, pero Y eso ya. la influencia de la vitamina D, gracias. Entonces, claro, todo eso de verdad súper importante. Sandibel tiene su Instagram, es SU Piso Embrióloga. Ajá. De todas maneras los vamos a dejar en los créditos, Sí. ¿ok? Ya tienen ahí unos posts bien interesantes. Mira, pero aquí hay una última pregunta del caramba, público. ok. ¿Para dónde crees o ves que vaya todo esto de la reproducción asistida? La filósofa, amiga. Yo creo que una de las cosas es, definitivamente pienso que va a haber un mayor uso de las técnicas de reproducción asistida en el futuro. Y eso por varias razones. Primero, por lo que comentábamos de que estamos postergando cada vez más la maternidad. Y eso obviamente tiene implicaciones en la facilidad, en la seguridad con la que vamos a nosotros lograr un embarazo. Y además también podemos ir viendo en el factor masculino el espermatograma cada vez. En las guías de la OMS se ha podido ver cómo la calidad espermática ha ido bajando cada vez a través de los años. Entonces, estos parámetros, las concentraciones, el volumen, la motilidad, todo eso se ha tenido que ir
aterrizando a las nuevas condiciones de esos parámetros. Entonces, sí pienso que en el futuro vamos a tener un mayor uso de las técnicas, con un montón de técnicas nuevas, sobre todo con la inteligencia artificial. Todo eso va a ir mejorando también las tasas de éxito del área Indiscutiblemente la de la inteligencia reproducción. artificial nos cambió a todos. Es así, es así. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto, muchachos. De verdad que divina la conversación. Tengo un montón de preguntas más. Lo tocaremos en otro programa porque, bueno, siempre la idea es seguir entrevistando gente y buscando otros puntos de vista y seguirnos actualizando Seguro que sí. y viendo todo lo que da el bioanálisis para todos lados. Orgullosísimas de ti. De todo lo que has logrado, del curriculazo que tienes, una belleza y que hayas pensado muy, muy, muy fuera de la caja, porque la verdad es que, ajá, Sí, no, y creo que también fue un poco de serendipia, porque, o sea, de que, bueno, ya dije que sabía hacer, o sea, metí el currículum aquí, vi que era laboratorio tururú, y dije, ay, laboratorio, meto currículum como bioanalística. de aquí fue. Y que ahora tengo que jugar con estos joysticks. Exactamente, que me tocó. Ya estoy aquí, ya que. Y ahora, bueno, Que ya estamos aquí. ¿Cómo ir? Eso sería el título de la biografía de Sandivel. ¿Cómo ir de cero a senior en reproducción asistida? Por Sandivel Utria. Bueno, muchachos, acuérdense de seguirnos por todas las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la semana que viene.